Turismo. Turismo. Cultura. Cultura. Gastronomía. Gastronomía. Tradiciones. Tradiciones. Leyendas. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAC Televisión. Comenzamos. Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este programa. Recuerden que la tercera semana de cada mes lo dedicamos a hablar de temas de la cultura china en compañía del profesor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China. Un mes más, profesor, gusto tenerlo aquí. Un mes más, Odetita, qué gusto también contar con su presencia aquí en su casa, en un rincón de China en México. Así es. Pues hoy nos toca este programa de la cultura china y pues usted platíqueme. Sí, hemos elegido un tema muy interesante que nos interesa como mexicanos sobre monumentos de la cultura china. Y bueno, vamos a estar obviamente hablando de algunos, sabemos que no podemos tocar en media hora todo lo que quisiéramos, pero bueno, ya saben que es pretexto para hacer este y muchos programas más sobre tanto monumentos como arquitectura china, entre otras cosas. Pues vamos a empezar con algo muy interesante que es el Buda, ¿no? Que también hay muchas representaciones tanto en esculturas como en estatuas en China. En China, pues hay muchas, hay grandes estatuas. Me tocó visitar una gran estatua de Buda en la ciudad de Chongqing, que estuve con mi maestro. Estatuas en Shanghái, en Beijing, en diferentes ciudades, y sí es muy común ver estas estatuas, estos monumentos en China. Pues cuéntenos primeramente, para todos los que no lo saben, a lo mejor nuestro público pues de una u otra manera ha estado más en contacto con nosotros, pero gente nueva que nos vea en nuestro canal, ¿quién es Buda o qué es Buda? ¿Quién es Buda? Bueno, y sí también, ¿qué es Buda? ¿Quién es Buda? Bueno, sabemos, creo que ustedes saben mucho acerca de esto. Fue un personaje, es un personaje histórico, fue un príncipe de uno de los reinos en China. Casi siempre que tenemos interés por estos temas, buscamos en algunos otros medios, pero bueno, repito, no somos expertos, tenemos alguna experiencia, hemos visitado y leído sobre todo, entonces puedo decirles, fue un príncipe en uno de los reinos de India, y bueno, a la fecha tenemos grandes referencias del Buda y muchísimas estatuas. Sabemos que fue un príncipe y por lo tanto tenía que aprender todo lo relacionado con la dirigencia de un reino, con la milicia, con lo militar, con los métodos de lucha, y bueno, sí, sabemos que fue un gran experto en la lucha en aquella época. Que de hecho aquí está una representación. Es la representación ya como un monje, ya como un buscador de los motivos del sufrimiento de los seres humanos, y fue lo que lo motivó para retirarse y bueno, escapar del reino de su padre e irse a meditar el por qué los seres humanos tienen que sufrir y por qué buscaba la felicidad de los seres humanos, e hizo muchos viajes, mucha meditación y mucho conocimiento acerca del tema. Así es, y hay esta y otras representaciones. Sí, hay esta y muchas otras representaciones. Ahorita platicamos un poquito de las grandes representaciones del Buda recostado. Así y que decimos, bueno, pues es que estaba recostado porque estaba meditando. Bueno, son interpretaciones que nosotros los occidentales le damos a esta representación. Así es. Pero en realidad el Buda recostado es porque estaba enfermo. No porque estuviera meditando o porque estuviera recostado, sino estaba recostado porque tenía algunas enfermedades. Miren qué interesante. Buda es
Es un término, digamos que es un, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, un significado, ¿no? Un significado es un estado de conciencia que se traduce del sánscrito al español, podría ser el despierto, podría ser también el iluminado, porque en la actualidad pues hay muchos Budas, o sea, muchos despiertos, muchos iluminados. Buda fue uno de ellos y ese es el sentido realmente de la palabra Buda, que es en sánscrito. Sí, es muy interesante. Ahora sí, cuéntenos de cuando ha visitado China, con cuáles se ha topado, ¿no? Porque también conocemos estos grandes monumentos que también ha de ser muy impresionante, ¿no? Estar parado ahí frente a la montaña y ver en todo la ladera del cerro estas grandes representaciones. Bueno, regularmente las estatuas están en los monasterios. Sí, tuve la fortuna de estar en varios de los monasterios, tanto en Pekín, en Shanghái, en Chongqing, donde en los monasterios normalmente hay grandes estatuas y bueno, la gente venera mucho estas estatuas. Por eso las ponen ahí, porque la gente va a venerarlos. Ahora, el poner estatuas no quiere decir que esto tenga un gran significado para quien las promueve, para quien las hace, las fabrica o las manda a fabricar, ¿sí? Simplemente, o en la actualidad se hace para recordar y de alguna manera para venerar, pero no porque se tengan méritos, tanto por hacer monasterios como poner una estatua del Buda, ¿sí? No tiene gran significado, no tiene gran mérito hacer monasterios, grandes construcciones para aprender el budismo, o con grandes estatuas, ¿sí? Y que ahora, pues bueno, es meramente turístico, ¿no? Ahora sí es para visitar y conocer. Sí, sí, en realidad en China se han limitado un poquito el aspecto religioso, pero la gente sigue venerándolos, la gente sigue llevando a cabo las virtudes, en este caso del budismo, de los budas y de los preceptos que llevaba Buda. Anteriormente no es que estuviera penado, pero seguramente no era tan visto por el gobierno chino la veneración a. Ahora en la actualidad se venera, hay templos donde la gente va a orar o hace oraciones en casa, y por esto también hay grandes estatuas de Buda. Así es. ¿Y de las otras, de las que están en las laderas, también hay en China o meramente en India? No, también hay en China. Bueno, me tocó estar en una de las ciudades de visita, donde hay grandes estatuas en las paredes, en las laderas de las montañas, en las montañas rocosas, en las paredes rocosas de las montañas, hay grandes estatuas. Lamentablemente creo que yo podría comparar, no sé si sea comparable, las revoluciones en México, las revoluciones en China, donde se destruían grandes construcciones. Así es. En China, en las laderas, en las paredes montañosas o rocosas, había muchas estatuas de Buda, y casi todas ellas decapitadas, rotas, pues porque en aquella época de la Revolución Cultural de China no lo querían mucho. Entonces en la actualidad muchas están destruidas, siguen ahí en las paredes rocosas, pero no completas. Pero no completas. Hay algunas grandes, de las monumentales, sí están completas, o en las bases hay destrucción, tanto por las balas como por algunas bombas, o porque los soldados iban a destruir. Pero sí hay grandes construcciones. Repito, me tocó la visita en una de las montañas, donde toda la montaña está repleta de estatuas de Buda esculpidas dentro de la roca, dentro de la montaña. Es muy interesante, y sobre todo sentirse y tan ver chiquito, ¿no? Exactamente. Sí, donde hay, no tengo ni la menor idea, ¿cuántos metros eran? 15, 20 metros de altura o más.
Sí, Sí, ahí en todo su esplendor, imagínense. Ojalá tengamos pronto la oportunidad de ir a China. Recuerden que el Seguramente próximo sí. año tenemos pensado un viaje y pues pronto les estaremos dando información. Sí, seguramente sí. Ahora, hay muchos Budas, Ujú, no así solamente es. Siddhartha, el Buda histórico, sino otras representaciones de Budas, como el Buda Milé y, por ejemplo, otro Buda, Tamo, y infinidad de Budas que existen en China y que se hacen grandes representaciones. Ahora está un aspecto de Buda como Quan Gong, donde se han hecho esculturas enormes de este gran personaje o de este Buda Quan Gong. O femenino, como Kuan Yin. Como que Kuan también, Yin, sí, ¿no? también hay Budas femeninos como Kuan Yin, que también hay grandes estatuas de ellos. Ok. Bueno, pues antes de irnos a un pequeño corte donde también, bueno, no corte, sino más bien mostrarles algunos de los trabajos que hemos realizado como equipo SAC, tanto en TikTok como en infografía. Pues bueno, antes de eso, que nos platique el profesor sobre las pagodas, que hablábamos fuera del aire, ¿no? Que pues bueno, es una construcción típica para ellos, pero nos llama la atención de este lado, ¿no? En Occidente, por su arquitectura. Bueno, es que la arquitectura, yo no soy arquitecto, ni mucho menos, ni quisiera compararme, pero bueno, nuestra charla es en cuanto a las visitas, en cuanto a las construcciones, las pagodas, por ejemplo, la ciudad prohibida, donde hay grandes pagodas, que todas ellas, o la gran mayoría, estaban hechas de madera. Muchas de ellas no tienen un clavo, sino que se construían de tal manera que se iban embonando las maderas, las grandes, Pues ¿cómo sí. se le puede llamar? Sí, como Trozos, tipo. Ajá, trozos de exactamente. madera para irlas embonando, y de ahí, y todas estas pagodas casi siempre son monumentos históricos, son templos, y están... China está lleno de pagodas, ¿qué les puedo decir? Tiene algo que ver, porque obviamente hay unas de 2 niveles, ¿no? 3, 4 y hay unas... Sí, así que de muchos ¿tiene niveles. algo que ver, algún significado o solo es estético? Bueno, es mucho la estética, pero también el gran significado, el 3, el 6, el 7, o la numerología de la que hemos estado hablando, Así sí es. tienen mucho significado, los diferentes niveles, la misma construcción en el aspecto budista, taoísta, que es muy significativo, sí. Y también, porque lo vemos en las fotografías, hay pagodas como aquí en la arquitectura de nuestra ciudad, ¿no? Que están los edificios, porque pues fueron ciudades coloniales. Pero allá, como que en las fotografías vemos mucho que hay pagoda y al lado lago, ¿no? O algún riachuelo. O sí están dentro de la ciudad. Sí, precisamente por esa simbología, que en Occidente se le ha dado mucho el concepto de, ¿cómo le puedo llamar? Que no son cosas reales, híjole, se me van las palabras, pero se le llama Feng Shui. El simbolismo, ¿no? Sí, el simbolismo. El Feng Shui tiene que ver con el fuego, con el agua, o con los 5 elementos. Así es. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver el aspecto de construcción, y al lado un río, un lago, Un puentecito. un puente, precisamente para equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Vamos a recordar, por favor, que Feng Shui es una ciencia. Es una ciencia y tiene que ver con las líneas magnéticas de la Tierra. No es una superstición, a eso me refería. En Occidente se le ha dado esa característica supersticiosa. No, en realidad es una ciencia, es totalmente una ciencia, y repito, está basada en las líneas magnéticas de la Tierra, en el magnetismo del universo. Entonces, los ríos, los lagos, los peces tienen algo que ver con la construcción, con la dirección de la construcción, Armonía. con el Armonía. punto cardinal de la construcción. Entonces, sí está relacionado mucho este tipo de cosas. Y ya he comentado también en algunas otras ocasiones que mi maestro, para llevar a sus padres o sepultar los restos de sus padres, tuvo que ir a las montañas a buscar un lugar propicio
para sepultarlos, para sepultar sus restos. Muy interesante. Pues vamos a ver esta serie de cápsulas pequeñas, que recuerden que tenemos también activo ya nuestro canal de TikTok de la Fundación y de Turismo SAC, para que conozcan un poco más acerca de la cultura china y también estas interesantes infografías que ha hecho con mucho cariño el equipo SAC. Y vamos a verlas y regresamos para seguir hablando de monumentos históricos, monumentos tradicionales de la cultura china. ¿Sabes quién es el Buda Mile? Buda significa despierto o iluminado. Es mejor conocido como el Buda de la felicidad. Fue un monje budista que vivió en China y se caracterizó por su bondad, sabiduría y plenitud. Puede ser representado con sonrisa, representando la felicidad. Oro, pureza. Porta un rosario simbolizando la filosofía del budismo. Los niños representan la mente y el espíritu puros. Los lóbulos alargados de las orejas, la dicha. El guaje, la salud, además de que es donde se guardaba la medicina. La flor de loto representando la pureza. Y su estómago prominente simboliza la tolerancia. Fundación Cultural China, un rincón de China en México. Pues ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa muy interesante sobre arquitectura, monumentos, esculturas de la cultura china. Y hablábamos hace unos momentos de Buda, hablábamos de las pagodas y bueno, hay mucho que hablar, pero vamos a continuar con estas piezas que tenemos aquí en nuestra mesita para que nos explique y que están de venta aquí en la fundación. Bueno, estas son réplicas en bronce, pero se supone que estas son reliquias que descubrieron en una de las cuevas de China y han tenido mucho revuelo porque no se sabe en qué cultura fueron fabricadas o esculpidas. No hay muchos datos. No hay muchos datos. Incluso se ha especulado que son extraterrestres. De verdad, si leen por ahí o pueden entrar a alguna de las páginas de las reliquias chinas, sí hay ese tipo de especulaciones y entonces
Sí es muy extraño este tipo de, de reliquias o de estatuas que han sido desenterradas en los lugares de China. Y bueno, aquí tenemos también una de las, una réplica de las reliquias también descubiertas en los guerreros de terracota, que también tuve la fortuna de estar en los guerreros de terracota y es extraordinario. Yo creo que, pues sin temor a equivocarme, es algo muy similar a lo que tenemos aquí en el Templo Mayor. Sí, es un lugar amplio donde se siguen escarbando y siguen descubriendo nuevas cosas, pero bueno, es un lugar y también hay otros espacios donde están las tumbas y los monumentos que había enterrados en este lugar. ¿No? Es extraordinario, perdón que le robo la palabra, pero es extraordinario el ver cómo los están desenterrando, los trabajos que están haciendo para darle luz a todas estas reliquias encontradas en este lugar. Sí, es que le iba a comentar que lo vemos en las fotografías y es muy, muy impactante, obviamente verlo en persona, vivirlo en persona, pues más, pero ahorita que habló del Templo Mayor, ¿no? Que incluso para verlo es hacia abajo, ¿no? Bueno, el verdadero Templo Mayor sabemos que está bajo catedral, pero bueno, lo que queda, ¿no? O parte del complejo, pues es lo que vemos hacia abajo. Entonces, en una de las fotografías que nos mostraba el profesor Francisco en alguna ocasión, es hacia abajo, ¿no? Sí, sí, porque también. en las fotografías lo vemos como si estuviéramos aquí, ¿no? Frente a nosotros los guerreros, y no, es hacia abajo cuando entran a ese lugar para admirar a los guerreros de terracota. Sí, así es, todo está, por eso decía yo, sin temor a equivocarme, es algo similar, porque está hacia abajo, están escarbando, están haciendo muchos trabajos al respecto, pero sí es hacia abajo, se ve todo hacia abajo. Muy interesante, pues es parte de algunos monumentos que les hemos tratado de difundir, ¿no? Aunque sea por programa, esperemos pronto visitar China para vivirlo, como les decía, presencialmente, ¿no? y gozarlo así. Pero bueno, pues es solo una parte de lo mucho que hay en la cultura china. El día de hoy elegimos este tema y bueno, ya saben que pueden comentar en nuestro chat o a través de nuestras redes sociales para que si quieren algún tema en específico, pues obviamente lo podamos estudiar y trabajar para todos ustedes. O con la pena de irnos, ¿no? Pues también tendríamos que irnos a China a grabar y hacer toda esta labor de difusión de allá. Pues ojalá sea pronto. Ya se está terminando toda esta pandemia, aunque en China, sobre todo ahorita en Shanghái, todos están encerrados porque hay brotes. Pero sí, haciendo un poquito la comparación, también hay estelas de piedra muy similares a las estelas que hay de los mayas, muy parecidas. No, es bastante interesante si visitamos. Ahora quería yo hacer esta acotación también. Hay muchos lugares en el sur que es donde vamos a visitar próximamente, en el sur de China. Igual que estamos hablando en Yucatán o en Oaxaca, que hay muchas construcciones. En China sucede lo mismo. Hay muchos lugares históricos, muchas reliquias que se están descubriendo en diferentes partes de este país. O sea que en nuestra siguiente visita seguramente encontraremos muchas cosas nuevas. Y así obviamente es. Tendremos fotografías para todos ustedes. Pero bueno, antes de concluir el programa, que ya estamos casi en la etapa final, recuerden que ya iniciamos también transmisiones en nuestro canal de la Fundación Cultural China. Nuestro programa es Un Rincón de China en México. Y terminando el programa de SAC, por favor, se pasan al canal de la Fundación Cultural China, se suscriben, obviamente, manita arriba, y ven el programa, que también vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo llega el Tai Chi Chuan a México. Entonces, eso a las 5 de la tarde, después de nosotros, por favor se toman ahí un receso y después se pasan al canal para que vean ahora este interesante tema de cómo llega el Tai Chi a México, que también estaremos ahí indicándoles algunos secretos que seguramente no conocían o que sospechaban. Va a estar muy, muy interesante. Y viene también el Día del Tai Chi. Viene también el Día del Tai Chi.
30 de julio, 30 De abril, de abril, ya me se estoy fue yendo, sí. hasta julio, ¿no? 30 Pronto, de abril, pronto. por favor, en el Parque Naucali. Bueno, llámenos, pregúntenos para tener el horario y la dirección correcta. Vamos a tener una clase magna, estaremos transmitiendo en vivo a diferentes países, Argentina, valga China, Estados Unidos, diferentes ciudades de Estados Unidos, Perú, y bueno, no quería yo decirlo al aire, pero ¿a dónde cree que voy? ¿No sabe a dónde no voy? sé. No me A imagino. Cuba. Nos vamos a Cuba y el Día del Tahití se estará replicando en Cuba, en este caso en La Habana y en otras ciudades, en Holguín, que tendremos convenio con la Universidad de Holguín, en fin, que tendremos mucha cobertura en el Día Internacional de Tai Chi, 30 de abril. Abril. Por favor, a partir de las... seguramente a partir de las 8 de la mañana. Seguramente a a partir de las 8 de la mañana estaremos y véanos, por favor. Sí, pues la idea es hacer una mega clase. Esperemos también poder tener stands, aún no está confirmado, pero queremos también adelantarles que vamos a tener artículos nuevos, como las gorras que les vamos a presentar ahí en pantalla, gorras de El León Chino, vamos a tener playeras y otras sorpresas más para todos ustedes. De hecho, estamos terminando de registrar nuestro logo del Día del Tai Chi, y seguramente les va a gustar por esa combinación de dos culturas que, bueno, les va a encantar. Esa no se las podemos mostrar todavía porque pues es sorpresa para ese día. Estén pendientes en redes sociales, igual y lanzamos antes nuestro logo, pero bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina para celebrar el Día Internacional del Tai Chi Chuan en México y obviamente con la Fundación Cultural China. Pues estamos llegando al final de este programa. Próximo, profe, por habernos acompañado. Gracias, Rosita. Que le vaya muy bien. Este año va a ser en Cuba, el próximo empieza con C, el próximo esperemos de Cuba a China, ¿no? Ojalá. Son C las dos, ¿verdad? Son C las dos, entonces es de buena suerte. Así, recuerden que no somos supersticiosos, entonces... porque es malo ser porque es malo, es de mala suerte. Es de mala suerte. Entonces no nos conviene, pero pues bueno, le agradecemos que nos haya cultivado con este tema de los monumentos históricos de China. Y recuerden, a las 5 de la tarde nos vemos en la Fundación, en el canal de la Fundación Cultural China. Pues gracias y nos vemos la siguiente semana para seguir disfrutando de todo lo bello que posee nuestro país, turismo, cultura, tradición, gastronomía y todo lo bello de nuestro México. ¿En dónde? Pues en Turismo SAC Televisión, en colaboración con la Fundación Cultural China, un rincón de China en México. Gracias y hasta la próxima. Turismo SAC Televisión. Hasta la próxima.